Eso por no querer convidar mate. Partiste mal. No compraste el mate, no negaste la comida. Muy bienvenidos, bienvenidas, estamos en un nuevo capítulo de Jack ¿Y ahora qué? En el episodio número 5 y hoy tenemos un panel maravilloso para hablar acerca de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Estamos junto a Natalia Cisternas, que es profesora, es miembro del Comité Central de la Juventud Socialista, Ignacio Malik, presidente regional de Evópoli. También ejerció como director de CONADI, acá, Seremi de Justicia. Vivian Franco, abogada de la Defensoría Feminista. También miembro del Partido Solidaridad por Chile, ¿cierto? Para Chile. Partido en formación. ¿O está listo ya? No, todavía. Todavía no. Y bueno, Fernando Arzola, que es miembro acá de algunos programas de nuestros estudios Klein. Y también es asesor parlamentario y forma parte de Amarillos por Chile. Así es. ¿Sí? Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Juan Pablo Ríoseco, quien habla acá, periodista, directora de este espacio, y nos hemos reunido para analizar la situación que está viviendo el país respecto a las elecciones presidenciales que han estado marcadas por los sondeos que están a la orden del día ya, ¿no? En marzo se posicionaban 3 candidatos de derecha como los principales. Han pasado los meses luego de la primaria oficialista. Vemos que Janet Jara está posicionada como una de las principales candidatas, con un tercio casi, ¿no? Y ahora ha cambiado un poco el escenario. Está José Antonio Kast. Y vemos que hay ciertas dudas respecto a quienes llegan. Entonces le planteo primero la pregunta: ¿cómo ven este escenario a pocos días del cierre de las inscripciones respecto a los que van a llegar a la papeleta de noviembre? Las dejo abierta la palabra ahí para que intervengan. Nadie quiere pelear, Cachipún, a la Martita. Lo damos primero. Partimos en Vamos, la presentación. Sí. A ver, yo creo que, bueno, primero que todo agradecer el espacio. Uh-huh. Y yo creo que ha sido bien entretenido el escenario estos meses, bien dinámico, bien movido, y yo creo que con hartas sorpresas, ¿sí? Y yo creo que las sorpresas no han terminado todavía. Como bien tú dices, estamos esperando al 18 de agosto, queda poco, y creo, quizás con un poco de temor incluso, Uh-huh. que quienes lleguen a la papeleta vayan a ser aún más sorpresivos. A ver, ¿por qué? Como qué cosa, a ver, ¿qué Yo creo nos que podría sorprender? A ver. Yo creo que la posición en la que está hoy día la candidata Evelyn Matei es sorprendente, quizás un poco como se dio el fenómeno de Lavín en la anterior. Ya. Un fenómeno que parte muy arriba y que de pronto cae como si lo hubiesen agarrado del pelo, digamos, y de un mechón para abajo la tiraron. Y estoy un poco sorprendida porque en realidad la figura de Matei yo creo que no da para eso. Pero creo que se vio inmersa en una derecha que está tremendamente en pugna hace mucho rato. Y hoy día yo creo que está en tela de juicio su candidatura. Y yo creo que quien más la cuestiona no es solo su sector, sino que ella misma y sus electores han bajado mucho. Me asusta un poco que, y aunque venga de mí, pero me asusta un poco que Evelyn Matei no llegue a la papeleta. Eso me asusta. Queda un vacío muy grande, dice, ¿no? Como exacto, y si tú me preguntas desde el oficialismo y bueno, y desde la izquierda, por supuesto que tener en la papeleta a un personaje como Kast es complejo. Ya lo vimos en la elección pasada y digamos que tiene un buen arranque, pero el tema es que yo no sé si el freno de mano no funciona ahora. Y eso es lo que temo. Eso es lo que temo del escenario que se viene antes del 18 de agosto, que nos ofrece esta derecha ahora. Una derecha que está fraccionada, una derecha que está peleada, que parece que se reconcilia a ratos, pero en realidad se tiran dardos duro y parejo, digamos. Pero entonces, ¿no ves que llegue Kaiser a la papeleta entonces? Yo creo no. ¿Qué dicen yo creo que por no. acá? ¿Qué dicen por acá? ¿Cómo A ver, está Juan, el escenario?
Cuando hablamos de las papeletas, primero hablemos de la papeleta de primera vuelta, que Claro. es el primer desafío. Yo creo que es un hecho que Evelyn Matei va a estar en la papeleta de primera vuelta. Es cierto que hoy no hablamos de una derecha, hablamos de varias derechas, así como también hay partidos más centristas que son distintos y también tienen cada uno su identidad. Lo mismo con las izquierdas, no hay una sola izquierda. Dentro del mismo Sí. gobierno vemos que han convivido dos izquierdas, un socialismo democrático y otra izquierda más radical, en donde ganaron las primarias y en esas primarias lograron definir su candidata, que por supuesto ya está demostrando un estancamiento de lo que fue la novedad de haber triunfado en sus primarias. Evelyn Matei, obvio, tiene un desgaste porque fue la primera candidata que visiblemente comunicó y dijo: yo voy a estar en la papeleta, y eso la puso en la mira de todos. Y siempre fue la candidata a vencer. Siempre todos la miraron a ella como para tratar de sobrepasarla. Eso ha pasado hoy, pero en distintas encuestas, y uno se queda, yo prefiero quedarme hoy, con que esperemos el 18 de agosto que estén definidos ya quiénes son los parlamentarios, porque detrás de esos parlamentarios están todos los equipos. Y esos parlamentarios son los que van a trabajar por una candidatura presidencial. Y reforzando lo que hoy nos dicen las encuestas también, que dentro de los que esperan votar por un candidato, dentro de los que votarían por un candidato y los que nunca votarían por un candidato, sigue siendo Evelyn Matei la mejor posicionada. ¿Qué dice por acá Vivian? Yo creo que, a ver, voy a decir algo optimista, en realidad en estos tiempos donde está toda la gente así media nerviosa, yo creo que estoy relajada porque como mi sector político no lleva candidatura presidencial propia, no llevamos candidatos, estamos plenamente construyendo fuerza. Nosotros somos, bueno, PSOL Chile, el Partido Solidaridad, junto con la Izquierda Libertaria, con el Partido Popular, otras fuerzas donde nos situamos nosotros en general a la izquierda del PC. No formamos parte de este gobierno, pero para nosotros está claro que la única candidata que puede, que tiene la fuerza electoral, social y política para poder detener la candidatura fascista que representan tanto Evelyn Matei, si llega a la papeleta, como Kast, es Janet Jara. Y en ese sentido nosotros no nos perdemos ahí. Y digo emocionante, digo optimista, porque la verdad es que los sectores nuestros siempre decimos: chuta, vivimos votando por el mal menor. Otra vez vamos a tener que votar por porque es lo que más se parece a nuestro programa, pero en realidad no es nuestro candidato, no nos representa. Y yo creo que esta polarización de candidaturas que hay, que lo vimos en Brasil, lo vimos en Argentina, parece que llegó el momento de Chile, de medir estas grandes polarizaciones vacías de contenido y de programa también en cómo se tratan, ¿cierto?, en los medios. Nosotros pudimos tener un proceso de conferencia como PSOL y decidimos que vamos a apoyar a la candidata Janet Jara. En ese sentido, yo creo que sí representamos algunos sectores que en general votan nulos, se organizan territorialmente, pero que estamos con cierta esperanza de la candidatura de avanzada que puede significar la candidata Janet Jara. Y en ese sentido, eso es lo nacional. Ahora, en la región... Claro. Ya nos vamos a mirar a la región. Ya no, sí. no hablemos ya, de lo perfecto. nacional, pero tú, sí, pues la región siempre hay como entonces, otra entonces fuerza. Tú no haces diferencia entre Matei y Kast en tu... Lo que pasa es que es difícil. Si uno piensa, por ejemplo, en la opinión que han tenido estos candidatos respecto a los migrantes, de la militarización, de la ley Naín Retamal, de un montón de errores, ciertos legislativos para nosotros como sector, la verdad es que las opiniones no difieren tanto. Yeah. Incluso a veces uno se pregunta, ¿esta derecha está tan fragmentada o están jugando al policía bueno y al policía malo hasta el momento en que se vean, digamos, obligados a tener que llegar a un acuerdo y se pongan todos detrás de la candidatura que le vaya que le vaya mejor, digamos, en este tiempo? Es difícil para nosotros hacer algunas diferencias, sin perjuicio que en mi opinión personal la candidatura de Kast y de Kaiser parecieran representar mayores amenazas y en ese sentido parecieran ser más peligrosas. Yeah. Pero no creo que Evelyn Matei tenga un programa muy distinto al que ofrecen estas candidaturas. ¿Qué ofrece la derecha para eliminar la delincuencia? ¿Qué ofrecen para eliminar el tema a lo mejor de la seguridad escolar? O sea, para todo, estos candidatos ofrecen una sola cosa: más fuerzas policiales en la calle.
Es como la receta, ¿no?, que van poniendo ahí en cada uno de los problemas. Cualquier cosa, no sé, subió el precio de algo, más carabineros en la calle. No sé, como me gustaría ver que hubiera alguna diferencia entre estos candidatos para yo también poder analizarlo mejor. Fernando, ¿cómo la ves? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? No, mira cómo está ahí, Juan Pablo. Sí, hay diferencias y diferencias grandes. Diferencias abismales hoy día porque, como decía Ignacio, y me tomo sus palabras un poco para abordar el tema aquí, hay que ver quiénes van a llegar a la papeleta el día 16 de noviembre. Estamos a 104 días de la elección, a 43 días de empezar la campaña, y las cosas son muy notorias para entrar de, como también decía acá ella, que el día 16, el día 18 de agosto, esto cambia totalmente. Porque ese día se inscriben los candidatos y ya vamos a ver quiénes son las fuerzas políticas que hoy día van a estar detrás de los candidatos. Hoy día lo demás son partidos políticos. Es más, algunos partidos políticos ni siquiera están detrás de sus candidatos, y eso está claro. ¿Por qué motivo? Porque si tú miras hoy día la realidad que hay, la realidad país, es que el país está fraccionado y sigue fraccionando lo mismo que ha tenido los últimos 50 años. Acá hay el empate de los tres. Si tú divides y ves qué son las encuestas hoy día, te marca las tres posiciones tal cual: centro, derecha y la izquierda. Y eso es la normalidad. Si tú miras votos de la votación o la cantidad de votos que tiene Jara y lo divides por los candidatos, más o menos cualitativamente las posiciones políticas cada uno tiene, marca el empate de los 3/3, aún en Chile después de los 50 años. Lo que sí tenemos que tener claro es que estamos polarizados. Y eso no hay nada que decir. Chile está polarizado, una izquierda radical y una derecha extrema, y eso nosotros, como, no digo como Amarillos por Chile, como militantes del partido, lo vemos. Nosotros vamos a una campaña que vamos a apoyar a Evelyn Matei. Eso lo tenemos claro, es una decisión que se tomó directamente del partido, del órgano institucional del partido. Pero lo que hoy día vemos es quién va a llegar a la papeleta final, que es lo principal. ¿Quiénes van a llegar a la papeleta? Porque no solamente va a llegar Kast, Matei, Jara, hay más candidatos también. Y esos, en segunda vuelta, esos candidatos y sus votos van a marcar la diferencia. Sin contar que las encuestas, CADEM, no soy muy aferrado a CADEM, pero tienes CADEM, Centro de Estudios Públicos, Adimar, todas marcan las mismas preferencias en algunas partes, pero los indecisos los han contado, están por sobre el 42%. Pero tú, como asesor político, ¿qué le ha pasado a la candidata Evelyn Matei? Creo que no ha tenido un buen equipo programático detrás de ella, pero las cosas ciertas de repente van cambiando. Hoy día tomó nuevamente un golpe Juan Sutil. Juan Sutil hoy día está haciéndose cargo de la campaña. Y creo que es necesario que Evelyn Matei avance en lo que ha hecho. Su idea es clara, fue una muy excelente alcaldesa, y creo que hoy día puede volver a repetir lo que ha hecho como alcaldesa en un país como el nuestro. No es una mujer que no tenga capacidad, las tiene, y las tiene. Porque además, contemos que está, Marco Enríquez Ominami juntó las firmas, ¿cierto? También está Harold May Nichols, Artés, Parisi, Kaiser, que tampoco sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Entonces puede que lleguemos a tener un poco más... Y otras 500 personas un crisol, firmas también. Un crisol más amplio, ¿no? Es un tema complejo, imagínate, y que 500 personas juntan la firma, o sea, están juntando firmas. Y además esta cosa como de la encuestitis que hay, ¿no? Como de que eso mandara, hace como que casi la campaña diera lo mismo. Es como que la encuesta va a definir quién va a ganar, y eso es bien extraño, ¿no? Pero es parte de lo que ha ido pasando. Igual suelen, no sé, en Argentina vimos cómo pasó, ¿no? Que las encuestas ninguno realmente le achuntó, y finalmente lo que pasó, ¿no? Hay que tener ojo con eso. ¿Y ustedes cómo ven en el despliegue de los candidatos? ¿Qué temas debiesen abordar cuando vengan a la Araucanía? ¿Qué es lo que le propondrían ustedes o sugerirían? ¿Qué itinerario? Bueno, yo parto diciendo que espero que las candidaturas, digamos, de todos los colores políticos puedan tener una mayor responsabilidad y conexión en los contenidos que plantean, porque... a mí ya me parece un poco burdo, quiero seguir con esta idea, en realidad, que vengan candidatos a proponernos más policías, porque en realidad esto no es algo que, digamos, que demuestre ninguna solución, y por otro lado, materialmente no tenemos tantos carabineros como pensamos, no tenemos tantos militares como creemos. Apoyo eso. Entonces, la verdad es que, es que es algo bien matemático en realidad, y a lo que voy es que no me extrañaría que hagan girar
de nuevo todo el debate de las parlamentarias en la seguridad, el terrorismo, incluso los que no piensan que esta es la solución, terminan entregando el micrófono, digamos, y se pliegan a los discursos de quienes tratan de instalar esto. Hace pocos días tuvimos un ejemplo de lo que es la verdadera cogobernanza con las comunidades mapuche a propósito de que entre CONAF y el MOP, yo no sé si aquí se pueden decir palabras más coloquiales, pero senda cagadita, me disculpan, en buen chileno dale, que tenían, dale nomás. con el tema de que, vamos a hacer un camino, ¿por dónde? Justo por aquí, que están todas las araucarias, camino a Lonquimay para arriba, ya. Oye, firmaron todos, el documento pasó colado, pero de pe a pa. ¿Y qué pasa? Fueron los lamienes, las comunidades de Lonquimay, para arriba, para la montaña, ¿cierto? Los pehuenches, los que se organizaron, los que hicieron un tragún y definieron que eso no iba a pasar. En otro momento, cuando se juntan los lamienes, empiezan, que el terrorismo, que no dejan pasar, que no sé qué. Ahora tuvieron al menos la decencia, digo, el Estado chileno a través de sus autoridades, de decir, oye, en realidad parece que la estamos cagando y en realidad no podemos hacer esto, en realidad contraviene chorrocientos mil estándares, tratados internacionales, normativas, reglamento interno, etcétera, y por lo tanto vamos a desistir de talar todas estas hectáreas, ¿cierto? De estos nativos, sí. Ese para mí es un claro ejemplo de gobernanza con perspectiva intercultural. Hablemos de eso. ¿Por qué le tenemos miedo, digamos, a las voces de las personas de los territorios? Eso no es un acto terrorista, es muy obvio para mí. Pero de repente me da la impresión que discursivamente vienen los candidatos. Yo fui, no sé si fueron más personas de izquierda, fui al ENELA, a esta cosa que se hizo en el casino. El encuentro con empresarios. Y te digo que yo, por mi trabajo, tengo que escuchar gente de repente que valida la violencia y estos discursos, incluso en tribunales. Estoy más o menos curtida con ahí eso. Participó, si no me equivoco, vino Jaime Mulet, Cast y Kaiser. Claro, esos fueron los tres candidatos. Claro. Y era otro mundo, Juan Pablo. O sea, realmente alguien adelante decía, no sé, sí, y vamos a cada uno con un arma, y cada uno va... Y la gente... Y yo decía, he estado viviendo en un mundo paralelo todo este tiempo, realmente, como que ¿para qué son los tribunales? ¿Para qué es fiscalía entonces? ¿Para qué seguimos haciendo como que es un país que tiene instituciones que funcionan, cuando en realidad tenemos sectores políticos que nos están llamando a matarnos entre nosotros prácticamente? Entonces, me gustaría que ese no fuera el debate que dominara estas elecciones. Y creo que el desafío es harto. Y la verdad es que creo que en 2 semanas más voy a estar muy decepcionada. Ese es mi prepronóstico. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me encantaría que el debate estuviera centrado en otros temas, en mejorar la calidad de vida de toda la gente, desde el proyecto que cada uno tenga, de esa libertad que tiene uno para elegir su proyecto de vida, que el Estado sea garante y uno pueda desarrollarlo en la forma que quiere, libremente. Pero para eso se necesita certeza, ¿ya? Tú como abogada también estarás de acuerdo conmigo en que la certeza es clave, y no solamente una certeza jurídica, esa seguridad jurídica, sino que una seguridad en general. Y eso no es un invento de los candidatos, de ningún candidato. Eso es lo que recoge cuando la gente, yo me imagino, tú has hecho terreno, la gente quiere seguridad para desarrollar su proyecto de vida, sea cual sea. Necesita esa seguridad, necesita esa certeza de que el Estado le va a dar el espacio para poder desarrollar su proyecto. Y ese espacio lo va a necesitar, por ejemplo, el que tiene un almacén, el que tiene un campo, la misma comunidad mapuche, los pehuenches, que van a tener la certeza de que no les van a echar abajo una araucaria. Esa seguridad amplia es la que todos necesitamos. Y si es que nosotros fuéramos un país que da esa seguridad, por supuesto que avanzaríamos al siguiente estado de decir, oye, ¿sabes qué? Empecemos a preocuparnos de las otras cosas. Pero la necesidad, la urgencia y la mayor preocupación, lamentablemente, hoy es esa. Y los candidatos se van a hacer cargo de eso. Por supuesto, porque es lo que están escuchando, es lo que escuchan en la calle, es lo que le dicen. Cuando pasemos eso, lo superemos, vamos a empezar a hablar de lo que necesitamos realmente como país. O sea, sí o sí ven que va a haber en la Araucanía un foco en seguridad, totalmente, en estado de excepción, totalmente, la situación de las rutas. El estado, más que el estado de excepción, ya es el estado de normalidad. Llevamos en estado de excepción ¿cuánto tiempo? Claro. ¿A quién le gusta eso? Yo creo que a nadie. Pero es una forma de mantener cierto control. No muy efectivo, pero la seguridad hay que darla de alguna forma. A ver, no quiero decir que estoy en desacuerdo, porque en realidad me hace todo el sentido político lo que dice la Vivian.
Pero yo creo que este es el momento que no nos dimos la izquierda hace 3 años con Boric, que es en la campaña. En la campaña y bueno, durante el gobierno yo creo que de alguna manera lo comprendimos en la marcha, o lo comprendió el Frente Amplio en la marcha. Pero considero que la izquierda, el socialismo democrático, como quieran llamarnos, yo me considero de izquierda, y mi partido de izquierda. Pero hace muchos años nosotros entregamos en la izquierda el discurso de la seguridad a la derecha. Y hoy día como que nos da un poco de susto tomarlo, porque justamente como dice la Vivian, ese susto que nos da es que quizás nos cambien, ceder el micrófono y tomar y decir, quizás en ese mismo escenario, ya quizás todos tenemos que tomar un arma. Pero no, la izquierda igual se puede hacer cargo del discurso de seguridad desde nuestros principios. Entender que podemos proponer programas de gobierno, entender que podemos proponer contenido político, ¿sí? Administración hoy día que permita efectivamente adueñarnos de un tema que también es nuestro. Si la izquierda, efectivamente nosotros queremos proponer, y desde Jara no tengo ninguna duda, el programa que se está construyendo es tremendamente sólido en términos de generar una apertura a la calidad de vida, eso significa efectivamente dar sistemas de seguridad. Y nosotros como izquierda nos tenemos que hacer cargo de ese sistema de seguridad. Tenemos que proponerlo. Y quizás no es solamente, que ojo, quiero decirlo, para dejar, digamos, siendo honesta, en el último debate todos los candidatos presidenciales, lo único quizás que tuvieron acuerdo es que efectivamente se deben generar más policía, debe intervenirse más los territorios. Los coincidieron Jara, yo no me imagino Kaiser, algún candidato diciendo lo contrario, como exacto. El tema es que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder hablar de seguridad sin necesidad de hablar de represión, sin necesidad de hablar de criminalización, sin necesidad de hablar de más armas o violencia contra violencia, digamos. Yo creo que la izquierda tiene la capacidad hoy día de adueñarse de un tema que es tremendamente competente para nosotros. Para la izquierda también es importante la familia. También es importante que exista el pan en la mesa, también es importante que el contratista no corra peligro y que no se le queme la maquinaria. Entonces, cuando hablamos de la Araucanía, yo lo que temo es que son 2 escenarios. Uno, que se acerquen candidatos con un romanticismo a hablarnos de que hoy quiero ir a una ceremonia, quiero venir a pata pelá y sentir la tierra y conectarme con... No, o sea, esa poesía ya la tuvimos y la perdimos 2 veces con todo el lamento del alma, pero la perdimos en 2 propuestas, porque fue poesía. Entonces, temo eso, y también temo en otro lado que vengamos efectivamente a hablar de una seguridad que no es la seguridad que efectivamente sale desde la izquierda. Yo creo que con Janet Jara nos podemos proponer, en este nuevo programa que se está reestructurando, venir a la región de la Araucanía a hablar de seguridad, pero también hablar de educación, hablar de familia, y todo eso, sin duda, el eje transversal va a seguir siendo la seguridad. O sea, somos una de las regiones que tiene muchos casos de violencia escolar. Tiene muchos casos todavía de niños y niñas en situación de calle. Niños y niñas en situación de calle, no solamente personas adultas. Y eso, el eje transversal de eso es la seguridad. Y yo creo que con Janet Jara podemos hoy día llegar a esta región y a través también de los parlamentarios que la vayan a acompañar, generar efectivamente una propuesta que nos permita dejar de ceder el discurso de la seguridad a un sector que está viciado por la violencia. Y lo podemos hacer. Bueno, están con ese desafío. Fernando, y porque además cuando se habla de seguridad, claro, se entra en esto de que faltan policía, infraestructura, todo, pero hay un tema que se ha visto con el caso del sicario que lo dejaron libre, no sé si lo pudieron ver eso, de que también hay harta responsabilidad en el Poder Judicial en esto. ¿Cómo ves esta parte? Como que la presidencial tampoco se aborda esto, ¿no? Como que fuera un tema medio incómodo hablar de lo que pasa con el sistema de justicia. Mira, yo voy a abordar ese tema, pero primero quiero aclarar un tema bien claro. Hoy día, mira, la democracia es un sistema joven de gobernanza que existe hoy en el mundo. No vamos allá más de 400 años atrás. Recuerda que están los feudos. Y de ahí viene la base de la democracia cuando nacen los burgos y aparece esta forma de rey que le da seguridad a sus pobladores. Ajá. Esa es la base del contrato social hoy en día y que establece hasta el día de hoy. La base por la cual uno establece un contrato
tácito con el Estado es esto, la seguridad. Y no solamente la seguridad en cuanto al tema de la violencia, de los delincuentes, sino la seguridad social, la seguridad para la vivienda. Son un sinnúmero de cosas que están dentro de este tema. Pero también tienes que abordar que para poder hablar de seguridad tienes que tener seguridad. Y ahí yo no me voy a desviar en el tema y vamos a pelear unos codazos con la guía en algunas cosas, porque para poder hablar de seguridad tú tienes que saber primero cuántos carabineros nos faltan. Claro, y cuando tú hablas de cuántos carabineros faltan en Chile, hoy día estamos hablando de un déficit de 35.000 carabineros. 35.000. No estás hablando de 200. No estás hablando de 200 carabineros. Nos falta. Esa es la cantidad de carabineros que hoy día faltan en Chile. Para poder tener un estado donde la señora, como lo hacíamos en los años 90, donde una señora salía a la esquina y veía un carabinero paseándose. Eso está imposible. Hoy día es imposible hacerlo. Hoy día es imposible lograr eso. Recuerde que la base de la seguridad es la disuasión y la persuasión. ¿Cierto? La seguridad pública, la seguridad privada se basan en la prevención, persuasión del delincuente. Uh-huh. Pero hoy día, ¿cómo vas a ocupar, por ejemplo, si no estamos hablando de que el carabinero vaya a agarrar a palo a las lamien como ocurrió años atrás en el centro de Temuco? No estamos hablando de ese tipo de seguridad. Eso es represión. Uh-huh. Y eso yo no tacho en ningún lado. Represión es represión. Pero hoy día lo que hace falta en Chile es seguridad. Y para lograr seguridad hay que tener personas que se hagan cargo de la seguridad, que son más carabineros, más PDI. Pero, y eso es la base. Pero teniendo más personal, digamos, en el terreno, ¿qué pasa con el Poder Judicial? Como que tampoco queremos hacernos cargo de eso. Y te voy a contestar la pregunta. Déjame terminar este tema para poder abordarlo. Te voy a hablar un caso cercano que todos conocemos. Labranza, hace 4 años atrás. 65.000 habitantes aproximadamente. Teníamos 18 carabineros. 0 carros policiales. 0 carros policiales. Los carabineros los que podían andaban a pie. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar la realidad, claro que hay una cantidad donde es fácil, la gente no se siente segura. Ni siquiera a lo mejor les faltan carabineros, pero es la sensación de seguridad en la que hoy día está al debe. ¿Cómo podemos solucionar eso? La base es tener más carabineros, por supuesto, por lo menos que la vean. Uh-huh. Pero lo que tú estás hablando del sicario, ahí hay una falta terrible. Estamos hablando de que el Poder Judicial está muy al debe. ¿Cómo es posible que una jueza sentada esté durmiendo, por favor? A ver, le hago la pregunta a lo que era, profesora, Ignacio, ¿qué pasa si nos pillan a nosotros durmiendo en nuestro trabajo? Claro. Te vas, po. A mí me pilla mi jefe durmiendo en la oficina. Disculpen el chispeo de Dios, pero te fuiste de una. Y después de un par de semanas, recién ahora, cuando el sicario ya está en otro país. Imagínate, hace un par de semanas atrás, la cárcel de Valparaíso, estaba el líder del Tren de Aragua en la cárcel. 1 año y medio lo tenían ahí, buscando todo y tenía otro nombre. Entonces, también estamos al debe en muchas cosas. No estamos hablando solamente de la seguridad. Hoy día estamos al debe en todo. El actual gobierno está muy al debe en todo. Pero y hay que decir las cosas como son por su nombre. No estamos hablando de cosas simples. Imagínate, ¿cómo es posible que se le arranque un sicario que estaba preso? Y no fue una cosa simple. Estamos hablando de que un peño en la vía ahí tiene un problema, se agarran a combos, por así decirlo, preso. 1 año y medio, 541 días por riña. Puede ser. David me puede corregir si estoy equivocado. Y un tipo que agarró a bala, lo secuestraron y lo mataron, se le arranca dentro de la cárcel. Claro, pero por eso me hago ¿Cuál es la solución que le pueden dar hoy día los presidentes? ¿Cuál es la solución? ¿Intervenir el Poder Judicial? Totalmente de acuerdo, eso hay que hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque los fiscales... Pero eso no está... Yo no he visto que eso esté en el debate. O sea, en el debate, cuando se habla de seguridad, se vuelve a lo mismo que estábamos hablando al principio, que es, necesitamos más carabineros, necesitamos más infraestructura, pero no se aborda desde el punto de vista como de la inteligencia total de Estado, de cómo hacer que el proceso sea más eficiente. Pero el tema del Poder Judicial lo llevamos ya hace mucho rato, si esto no es de ahora, no es de ayer. Yo creo que ese punto es clave, Juan Pablo, porque en realidad, bueno... Recordemos que Chile en su propuesta 1 constitucional, pero también en su propuesta 2, una de los pilares de las reformas del Estado de Derecho que proponía era justamente la intervención directa al Poder Judicial. O sea, cuando viene el poder político, el presidente, el Senado, no sé qué, y nombra como en la antigua, ¿cierto? No sé, nombra a dedo al que va a ser del Tribunal Constitucional, al que va a ser de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, vota, incide de alguna forma. O sea... Esos chats que vimos entre este escándalo de la jueza Vivanco y todo esto, o sea, eso no les quepa duda, eso es el Poder Judicial. Sí. Eso es lo que la gente le dice, hay que dejar que las instituciones funcionen. Esas son las instituciones que quieren que funcionen. O sea, en realidad yo creo que tenemos que hablar de seguridad, pero de la perspectiva de la anticorrupción.
hablemos de la seguridad real, hablemos de los millones que corren en los peces gordos, hablemos de este tráfico de influencias que hay, hablemos de cómo los parlamentarios están constantemente arreglando, ¿cierto? Distintas situaciones que tienen que ver con el Poder Judicial, que tienen que ver con los fiscales, que tienen que ver, ¿cierto?, con todo lo que nosotros conocemos como el sistema que nos debería proporcionar justicia. A mí me parece que no es casualidad que no nos centremos en esa seguridad y que en realidad estemos preocupados de, uy, sí, mira, lo que pasa es que porque aumentó la inseguridad. Claro. No sé, por ejemplo, quiero tomar justamente el punto de la violencia escolar, porque aquí Temuco está a punto de irse por un barranco justamente en este tema. Nos dicen, mira, aumentó la violencia escolar. Claro, ¿cuál violencia escolar? Yo fui a las cifras de la Superintendencia de Educación. ¿Sabes cuál violencia escolar ha aumentado? La de adultos a estudiantes y la de entre profesores. ¿Cuál es la solución que nos están dando los políticos hoy en día? Pórticos de metal. Oye, pero ¿sabes qué es para agarrarse la cabeza y tirarse de un segundo piso? Y en principio, claro, era una o dos voces que decían, no, esto nos va a ayudar a no sé qué. Clave lo que dijo Fernando, la sensación de seguridad. ¿Saben lo que es eso? O sea, literalmente la sensación no va a reducir nada, no va a hacer ningún cambio. Usted va a tener la sensación de que alguien la está cuidando, pero en realidad eso no está pasando. No es medible, no es objetivo, etcétera. Es falso, por lo tanto. Igual en gran parte la política se trata de sensaciones y percepciones, ¿no? Como que se crean escenarios. Y es a donde nos quiere llevar los extremos. Y sí son medibles. Despojar ojo. todo el contenido. O sea, recuerda, las elecciones en parte se ganan así también, ¿no? Como con el estado de Con percepción. emocionalidad y no con ¿no? proyectos políticos, por Lo supuesto. vimos en la elección anterior, en donde terminamos viendo a Boric enfrentado a Kast y las promesas estaban a la orden del día. Y de lo que fue el diputado y candidato Boric a lo que llegó a ser, por supuesto que tuvo que ya transformarse y medirse porque llegaron los ofertones de seguridad en todas las materias y ¿qué es lo que tenemos? Un país estancado. Entonces yo encuentro toda la razón. Esa seguridad también tiene que venir con responsabilidad. Yo Y creo esperemos que esta campaña no caiga nuevamente en esos dichos irresponsables que llevan también a la polarización. Yo no le resto responsabilidad a la polarización de hoy, al contenido de la campaña y a los cambios de opinión y volteretas de Boric. Yo creo que ya cayó. O sea, en el último debate los candidatos dejaron entrever, a excepción de Jara. ¿Cuál es el último debate? Yo he visto tantos debates. Hoy día tuvimos el último debate, hoy día en la mañana. ¿Y quiénes participaron del último debate? Kass, No, estoy Matei, enterado. Jara. Sí. Esa fue la base. Parece que esos son como los que están más o está la menos cosa, siendo sí. invitados a todos, Esos ¿no? son los que están siendo Esos invitados. son los que están siendo invitados. Pero en ese debate se deja entrever nuevamente que los dos candidatos de derecha, vuelven a coincidir que es demasiado importante la seguridad, Ajá. etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que tanto Kast como Matei proponen un recorte en el gasto fiscal. Y no así Jara, porque efectivamente para poder ofrecer un país seguro, necesita invertir en el país. Necesita tener un presupuesto que esté a la altura del país. Y resulta que con las propuestas y el programa, o las... no quiero aventurarme de programa porque no sé si en realidad en este momento o antes del 18 podemos hablar efectivamente de un programa sólido para todos los candidatos, porque considero que todos se están construyendo. Pero al menos hasta este momento, tanto las propuestas de Kast como las propuestas de Matei apuntan a disminuir el gasto fiscal. Y cuando uno disminuye el gasto fiscal, deja de invertir en educación. Y pone mejor, ¿cierto?, este aparato para detectar si el cabro viene o no viene con una cuchilla, que lo va a pasar igual, digamos. ¿Sí? Y así, en realidad, es bien complejo, y ahí es cuando digo, yo creo que sí se cae en esto, y yo creo que ahí está el desafío de todos los candidatos. ¿De qué manera tú me vas a hablar de seguridad? ¿Con qué propuestas? Que no sea, o sea, me vienes a ofrecer más carabineros. No me mientas, porque además tú no tienes cómo controlar que el resto se incentiva a venir a Carabineros y ya hemos visto una baja tremenda en las últimas postulaciones. Entonces yo creo que efectivamente cuando queramos hablar de esto, hablemos efectivamente con una propuesta sólida. Si tú me quieres hablar de seguridad, háblame de un presupuesto como la gente para poder enfrentar la administración de un país. Pero que eso no involucre la disminución
tajante en el gasto fiscal, porque eso evidentemente va a repercutir en que la seguridad se vea debilitada. Claro, no necesariamente. El presupuesto del Estado tiene que ser replanteado. Ya se hizo un intento de partir de un presupuesto base cero cuando Ignacio Briones era ministro de Hacienda. Y la verdad es que el ejercicio, desde los gastos que son necesarios y quitar, cuando se habla de la grasa del Estado, es eso. Los ¿ya? programas y los subprogramas y todo lo que... Hay muchos programas públicos que están duplicados. El bolsón social. Que el gasto social efectivo es mínimo. Hay programas en que de cada 1.000 pesos se van 600 en gastos de administración y no le llegan los recursos a la gente. Eso, con un adecuado presupuesto, se puede mejorar inmensamente. Y se necesita ser responsable, nuevamente se los digo, se necesita responsable y consciente de que como país no tenemos y no nos podemos dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Aumentemos los gastos, aumentemos el gasto público, porque no es viable. ¿Y qué áreas serían como que pudiese uno reducir el gasto? Que vemos que no es seguridad del área, pero ¿en qué área sería como, o qué tipo de programas uno podría decir esto está de más, o esto se puede fusionar? ¿Cómo la ven eso? Mira, a ver, yo te digo, en materia, por ejemplo, en materia de emprendimiento, hay programas que están prácticamente duplicados en Cercotec, Corfo, FOSIS, INDAP, la misma CONADI que me tocó dirigir. Tú ves programas de emprendimiento que son idénticos. Tienen los mismos destinatarios, la misma brecha, todo es idéntico. O sea, hay que hacerlo más eficiente. Financiemos a los emprendedores de todas maneras, por supuesto. Si lo que necesita un país es tener emprendedores, necesita que la gente trabaje, se ocupe, y eso también te ayuda en la seguridad. Pero hagámoslo eficientemente. Pero tiene que ver como con los intermediarios que hacen las bajadas de los programas más que con los beneficiarios, digamos. Porque, claro, como con estas consultoras que están entre medio, las agencias, ¿no? Por ahí va. Bueno, el Estado subsidiario que muchos todavía quieren defender. O sea, todo este escándalo, por ejemplo, la Araucanía, la vergüenza que pasamos con el caso Fundaciones a propósito del gobernador regional, es porque el Estado no se puede hacer cargo directamente de un montón de prestaciones sociales que podría perfectamente prestar. O sea, ¿y qué pasa? Que acá la ley nos obliga a que los fondos se tienen que concursar para que venga no sé quién y finalmente una actividad que podría costarte 20 millones de pesos te termina costando 500 millones de pesos porque hay que pagarle al que lo pensó, al amigo al que lo pensó, al chofer del parlamentario, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y esto es como, chuta, no sé, igual me llamó la atención que acá el colega de la derecha venga a proponer recortar el FOS y recortar los programas que son de emprendimiento, porque históricamente yo entendía que nosotros hablábamos de seguridad social y que la derecha hablaba como la emprendimiento. Estamos en el siglo XXI. Y está en el programa, además de cambiado un poco, che. Yo di a modo de ejemplo. Di a modo de ejemplo la duplicidad de programas, ¿ya? No, sí, yo no hablé de recortar, esos programas en específico. Yo hablé como a modo de ejemplo los programas que están duplicados. Y ahora, a ver, el principio de subsidiariedad no se trata de que lo hagan a través de consultoras los programas sociales, para nada. El principio de subsidiariedad es otra cosa, es dejar que la sociedad organizada pueda desarrollarse. ¿Ya? La sociedad organizada que postula a través de los FNDR con los amigos del gobernador, o sea, las cosas como son. Sí, pero no ha funcionado el sistema que debería tener a todas las organizaciones peleando en el mismo lugar. Aquí venían los amigos del gobernador, públicos, se hacían una fundación y podían acceder a una cantidad de millones que usted y yo, si nos hacemos una fundación, no vamos a acceder a esa cantidad de millones. Eso es un tema de desigualdad. Y eso sí es un efecto del Estado. ¿El FNDR no es un concurso? No, las fundaciones. Eso no son concursos, fueron recursos asignados de hoy, está pésimo. Yo no lo he defendido ni lo voy a defender nunca. Es indefendible. Uno no puede, yo digo, los concursos públicos, un servicio público publica un concurso, postulan solamente usuarios y eso sin intermediarios, lo ejecutan los mismos servicios públicos. Distinto es cuando uno licita una consultoría, cuando licita un estudio, que un servicio público determinado no tiene las competencias, no tiene las capacidades, tiene que hacerlo un tercero.
Así lo hacen obras públicas para hacer grandes estudios, las líneas de transmisión, todo eso lo hacen terceros que no están en la administración del Estado, porque resulta poco eficiente también que el Estado tenga contratado a un especialista para cada cosa, para que esté al llamado de cuando se necesite de repente, no sé, el mismo estudio de la araucaria. Alguien debió haber hecho eso. Debieron haber licitado un estudio para saber cuántas araucarias eran y ver la mejor ruta del camino. Ya, no sé cómo habrá funcionado en ese caso. Pero fue CONAF el que lo aprobó, imagínate. Pero ¿cuánto ven ustedes que actualmente las redes sociales y los medios de comunicación están más bien llevando la pauta más que el mismo candidato? Como que podría un candidato trabajar muy concentradamente con su equipo en un programa, pero a la semana los medios le dan vuelta la agenda y tiene que plantearse de otra manera. Es como bien vertiginoso, me imagino yo, para los candidatos el escenario. Es como de alto riesgo, ¿no? Casarse con algo. Yo creo que lo de el fenómeno hoy día de las comunicaciones es bien interesante por dos razones. Una, porque yo creo que por primera vez quizás, en este caso de elecciones, digamos, los candidatos se ven, no sé si amenazados, pero sí perseguidos. Están constantemente siendo perseguidos, cuestionados, y antes en realidad se demoraban un poquito menos porque la pauta te la enviaban antes, digamos. ¿Sí? Claro. Porque la entrevista en la radio, en la tele, etcétera, era, digamos, previamente enviada y te permitía a ti elaborar una respuesta lo suficientemente convincente para salir del paso, digamos. Pero hoy día la inmediatez de las redes sociales te impide eso. Entonces yo creo que por un lado efectivamente se ven muy perseguidos. El caso de Matei, o sea, incluso estuvo en un momento dentro de lo mediático, quería poner una denuncia, o sea, y después la bajó. Claro. Y, o sea, si ustedes me preguntan, amiga, sal de ahí, o sea, no de este jugo ahora, no es este momento. Y bueno, hazte cargo también del espacio donde estás, donde eres mujer, amiga, o sea, eres una amenaza donde te estás latente y te van a bajar de cualquier forma o te quieren disminuir de cualquier forma. Con dos fenómenos, dos bestias como son Kaiser y Kass, digamos. Y por otro lado, sí me parece interesante el fenómeno de las redes sociales porque va marcando la pauta de los candidatos. Claro. O sea, por un lado, donde Janet Jara puede estar... me parece interesante y a la vez me atemoriza un poco cuando la veo en estas entrevistas hablando de los otaku, de los kawaii, y no sé, y hace el corazoncito y muestra el gato, y muestra el perro. Sí. Y digo, ok, me parece esta figura humana que queremos mostrar, que con todo el respeto que la candidata me merece, mi candidata me merece, pero Michelle Bachelet en su momento no necesitó eso para mostrarse humana, porque la humanidad no tiene que ver con cuánto yo muestro que lo soy, sino con cuánto yo lo soy. Y lo propongo. Yo creo que Jara es tremendamente humana y creo que el fenómeno de la red social se tiene que manejar en la medida que nos permita generar contenido político. Porque, o sea, convengamos, lo que le pasó a Winter con su campaña es porque a través de las redes sociales replicó lo mismo que nos pasó con las propuestas a las constituyentes. Nos pasó lo mismo. Hicimos una puesta en escena increíble, pero que no pasaba de ser una puesta en escena. Y yo creo que hoy día en las redes sociales eso me preocupa mucho. Como separarse de la realidad. Exacto, de qué tanto tú te alejas de la realidad. A propósito de lo que conversábamos el otro día, cuando uno se enfrenta a la participación social versus la participación electoral, hay aquí una separación que es interesante, porque se da cada cierto tiempo, cada elección, donde pareciera que estamos forzando la unión entre lo social y lo electoral, cuando en realidad debiese ir de la mano. Lo electoral no se podría dar sin lo social. Oigan, antes que sigamos, por favor, que esto lo preparó acá la cocina del Birgarten con mucho cariño para que le guste nuestro invitado. Yo me preguntaba. Lo tenía acá al lado mío. Claro, ¿no? Por son favor. de plástico. ¿Hasta qué hora? Por favor. Gracias. Adelante. Hay una chocolate también aquí. Oye, maravilloso. El tema de las redes sociales. Permiso, ¿eh? Yo creo que es una herramienta que tú puedes ocupar y en las elecciones ya está. El que no tenga redes sociales en esta elección está perdiendo el tiempo. Eso, estamos claros. Y te lo digo porque hay ciertos puntos donde las redes sociales hoy día no llegan y no llega donde, por ejemplo, el candidato no va a cumplir. Aquí, pongamos Temuco, solamente como dato existencial, 360.000 personas, 220.000 votantes. Es imposible que solamente en Temuco un candidato logre tener el contacto con los 220.000 votantes que tiene Temuco. Claro. Es posible. Pero por las redes sociales sí.
Y ahí también abordo también con Natalia, estoy de acuerdo, también qué es lo que vamos a poner en nuestras redes sociales. Porque hay mucha gente que habla sobre seguridad y de seguridad nada, po. O cuando hablan, por ejemplo, de vivienda y de vivienda nada. Entonces, es como que salen, y aquí varios hemos sido candidatos, cuando aparecen en... No te voy a llamar el campamento con el puño en alto y a la hora de la verdad, compadre, arrancan como ratas. No, hay que hablar las cosas reales. Si tu postura es seguridad, si tu postura es vivienda, si tu postura es seguridad social, bueno, habla con base. Porque los electores hoy día ya tontos no son. La gente que tiene el voto, hoy día la gracia del teléfono y la red social es que el voto es más informado. Pero también la gente también tiene que hacer de su parte de informarse. Porque ahí estamos al dedo un poquito, porque las personas ven Facebook y Facebook es la mejor herramienta del fake news. Entonces también hay que informarse porque, por ejemplo, lo ponían estos días atrás de la candidata Evelyn Matei, que supuestamente tenía Alzheimer, pues. Ah, ¿no tiene Alzheimer? Entonces te das cuenta que... Pero tú tienes que informarte también. Sí, es un deber. Es un deber ciudadano informarse de las situaciones que ocurren porque dañan una elección. No, dañan las elecciones. A propósito de información, que tenemos la información del calendario, que igual es importante, y acá viene la siguiente pregunta acá para que la conversemos, que tiene que ver con los momentos, que hay momentos clave en que es como que se va a empezar a jugar un partido, ¿no? Y tenemos momentos clave. Ahora el 18 y 19 de agosto es el cierre de las inscripciones, donde se inscriben los candidatos presidenciales que van a ir a la primera vuelta y también los candidatos a diputados y senadores, ¿cierto? Por la región de la Araucanía elegimos 5 senadores y 11 diputados. Hartos. Parece que es la región que tiene, bueno, después la metropolitana. Las que más tiene. Las que más tiene. Bueno, 4 en Malleco y 7 en Cautín. 4 en la provincia de Malleco y 7 en la de Cautín. Harto. Eso el 18 de agosto. Luego el 28 de agosto el CERVEL informa la aprobación o rechazo. Luego el 4 de septiembre es la inscripción oficial. O sea, ya el 4 de septiembre vamos a saber, en definitiva, quiénes van a estar en la papeleta. El 17 de septiembre comienza la propaganda en prensa, en redes sociales y las brigadas. Y luego el 17 de octubre es la franja televisiva, comienza la franja en TV y la campaña en espacios públicos. Y esto termina el 13 de noviembre. La elección es el 16 de noviembre. Y bueno, obviamente va a haber una segunda vuelta. Es muy difícil que no haya una segunda vuelta. Casi ¿cierto? con nivel de certeza. Sí, pues entonces la segunda vuelta va a ser el 14 de diciembre. Y ahí vamos a saber quién es el próximo presidente de Chile. ¿Qué momentos, cómo ven estos momentos clave de lo que se viene? ¿A qué le tenemos que poner atención? Hay que, primero, lo que hablábamos hace un rato, que creo que todos coincidíamos, hay que ponerle atención a, una vez que estén definidos ya las inscripciones de los que van a ser los parlamentarios, porque van a ser los que son el piso de los candidatos. Ah, lo que mencionaba adelante, claro. Sí. Que, esos son los, van a ser... ¿Qué puede pasar ahora, eso de que claro, Matei empiece a subir de nuevo porque ahora se van a ordenar los pactos? Se ordena bastante más que los pactos ya están casi cerrados, pero sí se van a ordenar. ¿Nos pueden aclarar cuáles serían los pactos que hay cerrados? Bueno, hay lista, yo entiendo que, bueno, nosotros llevamos una lista como Chile Vamos, y eso es un pacto... ¿Qué eso implica? Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evópoli y... Demócratas. Sí, ya. Estarían en la lista. Pero ¿Amarillos? No, ellos llevan lista propia. Pero están apoyando a la candidata Evelyn Matei. Así es, señor. Ya. No me voy a meter más en el... Ya. Ya. Y ahí ya vamos a tener las personas que van a ser los candidatos y que van a ser la base también territorial de los candidatos presidenciales. Eso, ahí los terrenos van a ser acompañados ya con quienes son y no con quienes hoy quizás quieren ser o están ahí a la espera de que puedan tener un cupo. Esas son las listas que van a acompañar a cada uno de los candidatos. Muy interesante. Sí, yo concuerdo acá. Creo que el momento de las parlamentarias o las definiciones de los pactos, creo que todavía queda tiempo. Todavía hay cosas que conversar, hay nombres que evaluar. No queda tanto tiempo. Pero yo creo que en política el pan se quema en la puerta del horno. Entonces hemos sido testigos efectivamente de las inscripciones 2 horas antes, media hora antes.
y puede cambiarlo todo. Entonces, creo que efectivamente va a ser relevante no solamente por lo que pueda, el impacto que va a generar en la papeleta final de la primera vuelta, que creo que es el foco más importante, sino porque yo creo que cada candidatura se define con la base parlamentaria que lo apoye. O sea, si nosotros queremos ganar, si Jara quiere ganar, tenemos que sostener una base parlamentaria que le permita gobernar. Pero antes de que le permita gobernar, le tiene que permitir ganar. Porque sin duda cualquier campaña electoral y por sobre todo una presidencial requiere de un trabajo de listas parlamentarias que te permita reunir y convocar la cantidad suficiente de personas, de electores, para poder sostener una candidatura presidencial. Si tú puedes ser un excelente nombre, pero si no tienes a tu alrededor gente que te apoye, digamos, una lista parlamentaria lo suficientemente sólida o con posibilidades efectivas de salir, partes con una candidatura débil. Claro, y ahí en el oficialismo sería, digamos, la más amplia unidad amplio buscamos, claro. Desde La Moneda se sigue buscando, desde el oficialismo, eso desde el socialismo democrático, grande, ¿no? La más amplia unidad, incluida la invitación formal a la democracia cristiana, desde La Moneda, hasta el momento, y por eso te digo, soy muy responsable, porque además dentro de mi partido cualquier cosa lo define la comisión política, y en eso soy tremendamente responsable, por lo tanto no puedo dar ninguna certeza de nada. Pero sí, el Partido Socialista, desde que nos embarcamos en esto, estamos siendo súper responsables y queremos efectivamente buscar la más amplia unidad que nos permita efectivamente dar el sostén que Jara requiere y que nosotros creemos que además podemos darle, desde el contenido político y desde el contenido bolsón en votos, que creemos que también, o sea, sin eso... Con votos baila aquí el asunto. Claro. Yo creo que estamos en un problema grave como institucionalidad y abordando esto porque esto no tiene nada que ver mucho con... O sea, tiene que ver mucho, pero en un contexto totalmente aparte, que es el tema de las elecciones. Nosotros tenemos elecciones, presidente, senadores y diputados en las mismas fechas. Y según mi postura, mía personal, creo que es un error porque lamentablemente tú no sabes quién es el que te va a gobernar realmente, hasta que lo ve en acción. Lo pasó con Boric. Una excelente votación, la gente lo veía, pero ahora la verdad este gobierno ha dejado mucho que desear en muchos ámbitos, especialmente el crecimiento que no hemos abordado, y creo que para hablar de seguridad, para hablar de empleabilidad, para hablar de gasto público, primero tenemos que crecer. Sin crecimiento un país no funciona. Los primeros tres gobiernos de la concertación, yo fui parte de ellos, era muy claro el tema, crecimiento. El gobierno de Patricio Aylwin se creció al 7 y al 8%, 5-6, y de Ricardo Lagos casi en el 5 también se mantuvo. Por lo tanto, el país creció mucho. Hoy día no estamos creciendo en esos números. Entonces, para poder que un país pueda ser gobernado, primero tiene que haber dinero para poder aumentar el gasto público, para poder aumentar el gasto fiscal, para poder aumentar la cantidad de personas que trabajan dentro del Estado. Hoy día, y lo vimos la semana pasada, 141 nuevos empleos. 141 nuevos empleos se han creado en el último año. Esa es la verdad. Pero en el gobierno 600.000 nuevos empleos, donde el 80% son formales. Ya, pero el más grande después de los últimos años. ¿Y qué pasó con la contrapuesta? Si es tanto empleos públicos como empleos privados. Entonces, si aumenta el gasto público, perfecto. Pero también empleados públicos. Pero al empleado privado público tú puedes crearlo, pero ¿y el gasto privado? No se crearon, se disminuyeron. Y somos, volviendo a la región, somos la región con más cesantía, somos la región con más informalidad. Entonces también tienes que darte cuenta de que cuando extrapolas la política nacional a la región de la Araucanía, bueno, aquí estamos muy al debe. Estamos muy al debe. Desde todo maximizado. Desde tiempo inmemorable en la Araucanía, es la más cesante, es la más pobre, es la más abandonada, es la con más violencia. Es la más hermosa también. Claro, es la más hermosa. Es la región más hermosa, pero también es la más compleja en ese sentido. Entonces también no hay que echarse, hay que hacer las cosas, poner la pelota al piso y decir las cosas como son. Aquí estamos con problemas. Que se pueden mejorar, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde la gente tiene que tomar buenas decisiones para quiénes son los que los van a dirigir, desde los parlamentarios hasta el presidente. Ya, pero a ver, me mencionaron acá que el pacto, bueno, de Chile Vamos, está el pacto del oficialismo, que se llama Unidad por Chile. Claro, ahí estamos buscando porque queremos... Y además está el pacto de los republicanos con los socialcristianos, ¿no?
y los libertarios. Libertario social Que son cristiano, nuevos, que tampoco sabemos bien cómo va a ser, ¿no? La respuesta de los electores, que también hay un bolsón enorme de votos nuevos. Y además van a haber otros, ¿no? Que pareciera que no pesan tanto, pero capaz que aparezcan sus personajes. Entonces, igual genera cierta incertidumbre en ese sentido, cómo se van a mover los candidatos a presidente. A mí sobre todo me genera duda respecto a la derecha, porque como estamos en esta cosa de los sondeos y la encuestitis, que yo digo, también puede ser tentador si sube mucho Kast, que algunos parlamentarios del pacto de Evelyn Matei quieran decir, ya, yo voy por porque, ¿no? Como que pasa esa cosa, ¿no? Como media titubeo que hay. La ley antidíscolo no lo permite. Ahora, quizás algunos independientes que tengan aspiraciones parlamentarias pueden estar hoy vitrineando y tener varias ofertas. Hay muchos rostros conocidos, lo hemos visto, de la televisión, actores sociales que no tienen militancia y que son invitados a participar porque tienen una postura política, no así una militancia partidista. Y esos son los únicos que podrían quizás moverse un poco dentro de de las opciones que puedan tener. Pero los militantes están tienen que amarrados. estar sujetos a la ley. Sí. Ya. Claro, que bueno aclarar esa información también. Y también está el tema del umbral del 4 o 5%, no sé cuánto es, ¿no? El 4 más 4, o puede ser 4. Es que lo que hay para el tema de los partidos políticos. Hoy día, un partido, si no cumple con los 4 diputados, o el 4 o 5%, no me recuerdo bien en las cifras, va a ser una alegoría a alguien. No tengo bien la cifra correcta, pero no me recuerdo si el 4 o el 5 tienen que tener un partido para poder mantenerse en el tiempo. Claro. Y hoy día esa es la base de muchos partidos políticos que si no tienen esas cantidades tienen la tendencia a desaparecer. No así, eso estamos hablando de los partidos que están conformados, no los partidos en formación, eso hay que aclararlo en esta vuelta. Pero los pactos, mira, las elecciones y la encuestitis, como tú dices, hoy día estamos full encuestas. Claro. Pero los valores muchas veces son manejados y hay que tener claro esos temas. Ahora, a la hora de la verdad, cuando llega la gente a votar, cambia mucho. Recuerda el proceso constituyente. Sí. Marcaba la encuesta empate técnico y te resultó todo lo contrario. Pero volviendo a la pregunta inicial, los momentos clave de aquí a noviembre, ¿cómo la ven? Serían, porque yo escuché algunos análisis que recomiendan que no es tan bueno que vayan a todos los debates, por ejemplo, los candidatos, que se expongan tanto debate chico, siendo que en realidad los que valen son los de la televisión abierta. O concentrarse más en la franja que en otra cosa, que en las redes sociales, en las redes sociales está todo muy turbio, que casi ya es como una tierra, es como ir a meterse al barro. ¿Cómo la ven esta cosa? Todas las anteriores, yo creo. O sea, igual cada equipo parlamentario, o sea, cada equipo de candidatura tiene su estrategia, tiene, digamos, su público específico, target al que quiere llegar, donde creen que quieren afianzar, fidelizar, donde quieren crecer. Yo me imagino que ahí donde sí coincido es que efectivamente ahora entre redes sociales, hiperinformación, tergiversación de la información, más inteligencia artificial, pareciera ser que hay un caldo cultivo más o menos grande, complicado. Sí. Donde puede ser un arma de doble filo y por eso sería ideal que pudiéramos contar con una especie de pacto transversal por la información real, pero la verdad es que es tan ingenuo pedirlo en realidad como colgar un espejo con un escoche, entonces como que me da vergüenza, lo dije y me da vergüenza, pero la verdad es que uno esperaría en un universo paralelo, ¿cierto?, que las personas que están aspirando a un cargo público y a ganarse los porotos con nuestros impuestos, como se dice, cumplieran un mínimo de decencia, que es hacer campaña sin fake news. Nuestro sector ha propuesto incansablemente proyectos de ley que tengan que ver con las sanciones a estas fake news, pero la verdad es que nos ha ido mal, por lo tanto, claro, porque a mucha gente le conviene salir a una portada en un gran diario nacional diciendo cualquier cabeza de pescado, proponiendo leyes que ya existen, derogando leyes que no se pueden derogar, o sea, la verdad es que es súper complicado el tema de la sobreinformación. Además que varios servicios de inteligencia artificial y bots funcionan fuera de Chile, o sea, también es como complicado. O sea, vemos en Argentina cómo están porque ahora se vienen las campañas en las provincias, incluso habiendo legislado en Argentina el tema de la violencia digital,
están igual desatados, o sea... Pero recuerdo la elección anterior, por ejemplo, Milei no marcaba, o sea, no estaba así tan disparado y terminó arrasando, si es la verdad, para lo que era Milei. Claro. Pucha, hay que decir la verdad, su sector arrasó, casi sin partido detrás de él. Claro. Ahora, ¿y cómo están ahora? Porque esto de repente, de mi sector, siempre decimos, ay, no sé, llegó al poder, qué terrible. Pero ahora, de repente llegan al poder este tipo de personas beligerantes, de discursos de odio, qué sé yo, que además son muy personalistas, tienen perfiles medio narcisistas, en algunos casos. Y después terminan peleados con sus propios sectores, así como solos gobernando, peleado con tu partido, peleado con tu equipo político, peleado con los diputados que te apoyaron. Con Entonces, hay que tener cuidado ahí con los llaneros solitarios en política, ¿eh? Y lo pienso en particular por algunas candidaturas presidenciales y también parlamentarias, porque esta cosa de la política, por más que uno quiera, no es como decir, una banda solista. Esta cuestión es una sinfonía. Si usted no tiene ahí a todos sus en la misma nota, no funciona da. la cosa. Va a desafinar. Y nosotros como partido chico, digamos, fuera el gobierno y todo, lo aprendimos también a porrazo. O sea, al principio éramos como, no sé, mucho más optimistas y después dijimos, güey, aquí hay que hacer fuerza popular y lo estamos logrando. Pero claro, nuestro camino, nuestro horizonte, digamos, es mucho más largo y no se agota en lo presidencial de ahora, que sin perjuicio vamos a participar. Y ahora hablando de las posibles candidaturas en la región, tirar algunos nombres para empezar a calentar el ambiente. Por ejemplo, no sé, hay diputados que no se pueden reelegir y senadores que tampoco se pueden reelegir, pero se pueden presentar a la otra, ¿no? Como que se pueden presentar al distrito al lado. Actualmente cosas tenemos así, ¿no? 5 senadores en la región. 5 senadores. Y de los cuales solo 2 pueden ir a la reelección. La senadora Aravena no puede ir por cambio de partido y por cumplir el senador García no puede ir porque cumplió todos los periodos, lo mismo que el senador Quintana. Pero entiendo que el senador Quintana echa la ley, echa la trampa, iría de diputado. Eso no sé si acá los compañeros de lista del senador Soy tremendamente Quintana responsable y podrían no puedo decirlo. emitir nada de alguien que primero no es de mi partido. Y segundo, yo ya lo dije antes, nosotros no tenemos nada definido. Yo, desde mi partido, puedo decir con absoluta tranquilidad que tenemos nuestros precandidatos también. A las parlamentarias, que estamos efectivamente levantándolos desde la región, pretendiendo que lleguen a la papeleta, pero finalmente es la comisión política del PS quien define. Y nosotros los defendemos, por supuesto. Desde acá de la región son 2, al menos hasta ahora tenemos propuestas bien sólidas, tanto a Raúl, que ya lo conocen, Raúl Alard, ex delegado presidencial, ex candidato también Eso por el distrito convencional 23. Exacto. Cautín Sur. Y también tenemos a la compañera Claudia Tapia, que también es una precandidata que tiene un bagaje importante con la sociedad, digamos, con los ciudadanos. Tiene un trabajo social increíble. Raúl igual, han avanzado mucho. Y desde la región lo único que yo te puedo decir con absoluta tranquilidad y la responsabilidad de mi partido, porque solo puedo hablar de mi partido, es que nosotros vamos a pelear que ellos lleguen a la papeleta en las parlamentarias. ¿Y el de senadores? De senadores hasta el momento todavía estamos barajando, no sabemos, tenemos varios nombres, tenemos compañeros que estamos viendo, estamos evaluando, pero voy a ser muy responsable con eso. El senador Buenchumilla va a la reelección, eso es lo que sé. ¿Se entiende? Yo entiendo que publicado. sí. Yo entiendo también creo que es sí. una cuestión de Salió la publicado democracia eso. cristiana, Además pero acaba de asumir como presidente de la democracia cristiana y entró además con todo, así que yo esperaría en realidad que Buenchumilla fuera a la reelección. Mira. Bueno, mi sector no está legalizado acá en la Araucanía, así que paso, dijo una. No, igual tengo una opinión, o sea, claramente, bueno, en las regiones donde sí estamos legalizados como bloque, digamos, o está legalizado el Partido Popular, o está legalizado el Guardal, nosotros vamos a competir. Eso en la RN, pero en la Araucanía no, Valparaíso. Claro, sí, y Concepción. Concepción. Ahí va una candidata nuestra, que es la ex alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, que es de Izquierda Libertaria, también es de nuestro bloque, va ahí a competir por un escaño. Pero acá en la Araucanía nosotros estamos, bueno, todavía en plenas conversaciones también de en qué calidad nos vamos sumando, así es que de momento a título personal yo estoy colaborando con mi amigo Daniel Sandoval para
candidatura. Pero es del pacto del oficialismo. Sería... Él es FREPS. Claro. Claro, lo que pasa es que el pacto está ahí igual, así, una lista, No hay pacto. dos listas. Pero... Mira, en la mañana llegó una noticia de la tercera por ahí a mi WhatsApp de humo blanco. Y en la tarde, el mismo Ya no. medio, así, Exacto. partidos chicos se descuelgan. O sea, le dicen partidos chicos al FREPS. O sea, se mueren cuando sepan de la existencia de nosotros. Nosotros sí somos un partido chico, por favor, hablen de nosotros. Claro. Somos 200 a nivel nacional. Entonces, Mira. bueno, de momento está así el asunto. Ya. Pero, claro, o sea, eso es. Si Solidaridad me dice en 2 semanas más, oye, vamos a hacer esto, yo Claro. igual voy a tener, digamos, que obedecer. Se entiende. Y bueno, porque Está salvando en los acá. pactos de Pero derecha faltó van a por haber aquí dos para pactos, preguntar. van a haber No, dos, faltan dos, pues. van a haber dos Ignacio, ¿no? pactos, van a haber dos Candidatos pactos de derecha. Pero No, nosotros no nosotros tenemos tenemos- información mucho de lo que va a pasar con el pacto de los libertarios y los republicanos. Yo he visto en redes sociales varios que ya con perfil derechamente de candidato. Los nombres no los sabemos. Tenemos Claro. 18 de agosto y después ya el 28 vamos a tener cerrados ya los nombres. Pero nosotros también tenemos una institucionalidad como partido, tenemos que presentar nuestros candidatos a nuestro Consejo Regional y luego al Consejo General, así que tenemos una lista de nombres y varios disponibles, así que todavía estamos ahí con las últimas conversaciones previo al Consejo. Comprendo. Y por el lado de ahí, bueno, supongo que el diputado Andrés Joanet va a la reelección. Y... Hasta el momento sí, el diputado ha tomado la opción, se le había ofrecido que se había pensado en que él fuera de senador, pero se tomó la opción de ir de diputado y en la actualidad está en esa postura. Perfecto. Bueno, vamos a tener más claridad el 18 de agosto, bueno, el 4 de septiembre en realidad, Exacto. qué va a pasar con esto. Pero están entretenidas las elecciones, y así es que cuando está la cosa como que pica, no pica, como que las cosas se ponen entretenidas. Y donde da gusto porque... Sí, ¿no? Y esperamos Cuando también... el plato viene preparado es como más... sí, Llega frío, cuando el digamos. plato viene listo ya llega O sea, frío después a de la- nosotros que nos gusta este cuchicheo, porque también hay gente que dice, ¿Qué? no entiendo nada, no se ponen nunca de acuerdo. Córtenla, digan cuáles son los nombres. Claro, ¿por quién hay que ¿Estamos bien? votar? Háganme un resumen. Ya. Todos tenemos ese amigo, ¿no? Sí, Que te dice, ya, amiga, pues. dime tus 4 Pero votos para porque eso no estamos sé. haciendo este espacio para también de alguna manera hacer esta bajada de información y la idea también es continuar con esto. Bueno, en este programa hablamos de diversas cosas, diversas temáticas y esperamos tener para los días estos de las elecciones también un espacio en vivo, ya viendo ahí los resultados y celebrando o lo que sea respecto a lo que pase. Y vamos a ir cerrando ya esta conversación. Abro las palabras para si quieren dar algún mensaje, alguna arenga, alguna denuncia, lo que estimen. Lo que estimen aquí. Qué amplio. Wow, complejo lo Saludos que es, a su... ¿Estás seguro? Vamos nomás. Mira, voy a partir yo. En general, a mí me gustaría que los políticos tuvieran acá en la región la diferencia de si ya no pueden por ley tirarse a un nuevo cargo. Por algo se hizo esa norma, ya como vamos a los elementos interpretativos de la ley. Pasando Por un algo, mensaje. claro, la idea era como darle la oportunidad en democracia a otras personas. 3 periodos es harto tiempo. Uno puede dedicarse a otras cosas, de verdad se puede, es más Tienen las difícil a lo capacidades. mejor, por supuesto. Hay capacidades para Sí, eso, ¿no? yo les invitaría a diversificar el rubro y a dar paso. O sea, esta región ya vio lo suficiente más o menos de lo que se ha visto. Yo creo que vienen tiempos distintos. La candidatura que salga va a tener un desafío enorme. O sea, ¿cómo va a gobernar con la otra mitad del país que se va a sentir no cerca? O sea, se va a sentir el polo opuesto de la candidatura que salga. Y ahí tiene que haber personas que también respondan a esos nuevos tiempos, que me parece que un cuarto, quinto, sexto periodo no va a ser, digamos, una receta ad hoc. Ay. Déjame Por acuerdo. acá. Ah, Ya, súper, ¿no? En realidad yo quisiera referirme a la importancia en esta elección del cuidado de la democracia. Creo que el desafío que tienen estas candidaturas hoy, o que enfrenta por sobre todo el oficialismo, la izquierda, que enfrentamos desde la izquierda, es que nosotros los políticos
nos hagamos cargo de la democracia hoy día. Las figuras que hoy día pueden llegar a esta papeleta ponen, yo creo, totalmente en peligro la democracia, o quizás la interpretación de lo que hoy día Chile, siendo un país tremendamente republicano, en el buen sentido de la palabra, por favor, valora y pone en valor siempre la democracia, ¿sí? Entonces, en realidad, mi llamado es tanto a la gente, es a nosotros que tenemos la posibilidad quizás de transmitir información y de llegar a más gente, de entender que estos procesos que hoy día se están dando, que este nivel de discusión donde efectivamente, como decía la Vivian, tenemos un polo que está acá y el otro que está abismalmente lejos, se puedan poner a conversar en un panel, significa que Chile es tremendamente democrático. Por lo tanto, no podemos perder esa capacidad democrática que, aunque sea joven, en Chile costó mucho recuperar y que le ha costado mucho sostener. Entonces, mi llamado en realidad a todos nosotros los políticos, los partidos políticos, los militantes, los no militantes, los simpatizantes, es que nos hagamos cargo del tremendo desafío que tenemos hoy día y que seamos lo suficientemente responsables con la gente, con el país y por sobre todo con el sistema democrático que Chile hoy día le permite ser envidiado por Latinoamérica, creo yo. Sin olvidar que hoy día Jair Bolsonaro fue condenado a prisión preventiva en su casa. O sea, estamos hablando que Chile es un país democrático hoy día. Sí, donde los niveles de corrupción todavía no alcanzan esos espacios como Argentina, Brasil. Entonces, tenemos todavía la capacidad de poner ese freno de mano y creo que estamos a tiempo de hacerlo. Con el polo que salga tenemos que tener la capacidad de resguardar la democracia. Muy bien. Me sumo. Ignacio. Me sumo, pero totalmente a ese llamado a cuidar las formas en esta elección, a cuidar las formas, a esta batalla contra las fake news, que ya las sufrió nuestra candidata. Hay que cuidarlo. Podemos competir bien en el ámbito de las ideas y desde ahí cuidar nuestra democracia. Y cuidar nuestra democracia desde los polos, desde la polarización de los extremos. Por eso mi invitación es a tomar una opción más de centro derecha con gobernabilidad. Pues. Evitemos esos extremos. Muy bien, Fernando. Claro, faltaba Fernando. Bueno, ¿qué? No, yo voy a abordar un tema muy puntual y que es que espero que en esta campaña que se acerca hablemos las cosas de la realidad. Dejar la demagogia de lado, que es lo principal, porque hoy día cualquiera puede prometer cualquier cosa. Si total, después quedan 4 años para ver si es que las cumplo. Y en ese sentido no voy a hablar ni de campañas pasadas, sino que lo que se viene por delante. Los candidatos tienen hoy día la gran labor de poder lograr que la demagogia quede de lado y por supuesto el populismo con mayor razón. El populismo es la base, el populismo es tratar de hacer viva la demagogia. Imagínate el tema que estamos tratando hoy día. Y hoy día hay candidatos que se están enfocando en eso, en prometer lo que no pueden cumplir o que son metas inalcanzables. Y en ese mismo ámbito es que las personas se informen. Se informen, y para informarse siempre hay un dicho que como lo hemos conversado varias veces contigo, Juan Pablo, que es un mal dicho que tiene este país, que en la mesa no se habla ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Pero yo creo que la única forma de evitar esos vicios que hoy día muchos políticos tienen de demagogia y de populismo es que en estas mesas se hable de religión, de fútbol y de política. Eso demuestra algo que acaba de decir Natalia, que es que somos un país que tiene todavía una calidad de republicanos, en el buen sentido de la palabra, lo refuerzo contigo, de que podemos conversar las cosas y ponernos de acuerdo. El desafío de estos 4 años es volver a ponernos de acuerdo para que este país sea un país que crezca, sea un país pujante y salir en el estancamiento en el que hoy día estamos. Y que también los candidatos prioricen a esta región, ¿no? A la Araucanía. Sí, pero que prioricen no para venir a pasearse, sino que prioricen la gente que vive acá. No, bueno, acá, es verdad, es verdad. Pero discúlpame, sí, aquí sí, vamos sí, a ser tajantes. Sí. Es gente de acá, gente que conozca la región, no gente que venga a pasear y que vaya a Pedro de Valdivia a hacer campaña y nunca más sepa cómo llegar a Pedro de Valdivia. Simple y sencillo. Hay un mensaje, bueno, les agradecemos. Gracias Natalia Cisternas, Ignacio Malik, Gracias a ti. Vivian Franco, Fernando Arzola. Gracias. Nos vemos.